¡Qué bendición! Nos volvemos a encontrar una semana más junto a ustedes en este programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Pero antes de dar inicio a la entrevista de esta semana, le invitamos a ver el siguiente video. Y ya nos encontramos preparados, listos para dar inicio a la importante entrevista de esta semana. Como todas las semanas, le traemos un invitado muy especial. Y hoy no es la excepción. Así que les presentamos entonces al entrevistado de hoy, el pastor Luciano Silva. Dios te bendiga, Luciano. Hola obispo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, saludar cariñosamente a todas las personas que te acompañan en tu programa. Yo con una gran expectativa de los temas que vamos a conversar. Están pasando muchas cosas en Chile, en el mundo, en América Latina, y mucho tenemos que hacer también nosotros los creyentes. Así que estoy a tu entera disposición. Muchas gracias. La verdad que hay muchas cosas, como tú dices, que están sucediendo hoy día en nuestro entorno. Aquí en Chile, imagínate cuánto más en el extranjero. Pero lo que nos motiva hoy día es en esta entrevista a conocer un poquito más de Luciano Silva. ¿Ah? A grandes rasgos conocemos lo que Dios ha estado haciendo contigo, ¿no es cierto? Los lugares que Dios te ha permitido estar. Pero cuéntanos un poquito de ti, de tu niñez. ¿Cómo conociste al Señor? Sí, mira, Daniel, yo en realidad antes de llegar a la convención constitucional y ser electo dentro de los 155 constituyentes, yo en este caso el único pastor elegido entre 18 millones de personas, por pura misericordia del Señor, yo digo, puedo decir que vengo de una casa muy sencilla. Soy hijo de un profesor normalista y de una dueña de casa, ambos metodistas pentecostales. Me eduqué, como digo, en una casa muy sencilla, pero una casa llena de libros. Desde mi temprana edad estuve ligado a la lectura de los clásicos, al mundo de la teología, y fui creciendo con amor al Evangelio, con amor a la fe, entendiendo la labor que hace la iglesia, la labor que hacen los pastores, y asimismo también comprometiéndome a través del tiempo. Llegué en mi decisión personal de servir a Cristo a los 20 años a querer estudiar teología, y desde ahí nunca me he detenido hasta ahora. Fui estudiante y luego profesor del Instituto Bíblico Nacional. De hecho, fui ungido al pastorado por el hermano Pablo Hoff. Un año después fui ungido en mi denominación, en la Evangelical Covenant Church, y he estado pastoreando, ligado a las unidades pastorales de Bio Bio, siempre preocupado de estar ayudando a los pastores a entender los procesos de transformación y cambio cultural. Se me ha dado muy bien este tema de entender la política, la cultura, la historia, y desde esta área yo siempre he querido aportar a mis colegas para tener una visión que nos permita ser relevantes en el mundo que nos ha tocado vivir, en la generación que nos entregó el Señor para ser, valga la redundancia, relevante de verdad. Así que es una historia sencilla, como digo, una casa muy común y corriente. Vengo de las historias pentecostales antiguas, de los grandes milagros, de las danzas, de la fe, de todas estas cosas lindas que son parte de la identidad del pueblo evangélico, y yo soy un fiel defensor de ella, fíjate, Daniel. Qué bueno. Luciano, cuéntanos, ¿cómo se llaman o se llamaban tus padres? Mi padre se llamaba Luis Alfredo Silva Baza. Él fue un predicador de la Iglesia Metodista Pentecostal. Hace muchos años atrás, obispo, la Iglesia Metodista Pentecostal entregaba ciertas credenciales a algunos predicadores para que pudieran recorrer todas las iglesias metodistas pentecostales de Chile y predicar. Mi papá, la gran pasión de él era predicar. Mi padre partió a los brazos del Señor hace muchos años atrás, falleció joven, precisamente venía llegando de una conferencia, de una especie de
de tiempo de evangelismo, y el Señor se lo llevó con un derrame cerebral, no alcanzó ni siquiera a sentirlo, y yo tomé, digamos, la posta. Le había dicho a mi papá en una pelea, fíjate, antes, que yo no iba a ser ni pastor ni profesor, le dije a él. Ya. No, eso nunca voy a ser, ni profesor ni pastor. Y fíjate que como es la cosa, soy eso precisamente. Soy profesor, soy pastor, soy un profesor como él, muy entusiasmado por el tema de la educación. Y hice mi licenciatura en educación, soy profesor general básico, hice una licenciatura en educación, después hice un magíster en gestión y planificación educacional, un magíster en políticas públicas, y luego saqué mi grado de doctor en educación con mención en estudios y cultura latinoamericana. Así que siempre he estado ligado a la educación. Estudié también teología en el seminario con el hermano Pablo Hoff. Él, mira, es uno de los hombres, junto con mi padre, que Dios me ha puesto enfrente para bendecirme, porque el hermano Pablo Hoff, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero era muy generoso. Y él a mí me vio, joven interesado en estudiar, me regaló muchísimos libros que engrosaron mi biblioteca en aquel entonces, me invitó a ser profesor mientras yo estudiaba, pagó mis estudios de bachiller en teología, luego pagó mis estudios de licenciatura en teología, me envió a estudiar al Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, donde yo estudié mi licenciatura. Así es que mi vida ha sido una vida de mucho esfuerzo, pero de mucha bendición, porque Dios ha puesto hombres importantes a mi lado. Así que eso es más o menos, digamos, mi historia de niño. Okay. Y por el lado de tu madre, cuéntanos un poquito cómo se llamaba. Cuéntanos un poquito de ella. Sí, mi madre se llama Berlinda Mora Urrutia y es hija del primer herrero de la ciudad de Tomé. Mi abuelo trabajaba con los fierros, tenía una fragua, era como un pequeño empresario en aquellos años. Era muy raro tener una fragua, trabajar con fierros, y en esta ciudad, esta comuna de Tomé, que es una comuna muy política, muy roja, además de luchas de obreros, de trabajadores, mi abuelo, el padre de mi mamá, se llama Ernesto como yo también, yo me llamo Luciano Ernesto. Él fue el segundo jefe de maestranza de la fábrica nacional, entonces era muy inteligente, le decían el ingeniero, no era ingeniero, pero él armaba y desarmaba las máquinas que llegaban de Alemania. Entonces tenemos toda una historia por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá en esta comuna de Tomé, que está a 22 kilómetros de Concepción. Es una comuna costera al lado de Ichato, Pingueral. Así que aquí nos criamos en el mundo pentecostal, en el mundo de la fe, en el mundo de la iglesia y en el mundo de la educación. Yo creo que esos son como los mundos en los que yo he cohabitado. La teología, la educación, el mundo pentecostal, y observando siempre, fíjate, Daniel, la pobreza, observando, aunque nosotros fuimos una familia sencilla, pero que no tuvimos grandes necesidades, y el hecho de tener una cultura nos permitía tener ciertos amigos también, pero siempre observando las demandas de pobreza de nuestra gente, y esto fue también moldeando mi corazón con interés en las situaciones que vivía la nación, y también eso me hizo un poco crítico, en el buen sentido de la palabra, de la iglesia evangélica. En algún momento yo, como joven, veía que se iba un poco hacia adentro y no quería participar de los procesos de cambio cultural, y que yo creo hasta el día de hoy que la iglesia es la salvación de una nación, pero no solamente en el sentido de la predicación del evangelio, sino porque también con sus profesionales, con la gente que Dios prepara, podemos ser la sal y la luz de la tierra en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, en el mundo de la música, en el mundo del arte. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene la iglesia evangélica chilena ahora en el siglo XXI. Sí, mira, yo creo que este es un tema que explayémonos un poquito más, porque aquí somos más o menos similares, de mismas generaciones, y la mayoría de los pastores que están en ejercicio hoy día andan por ahí también con nuestra misma generación. Creo que en nuestra juventud todos nos dimos cuenta de lo que tú acabas de mencionar, de la deuda que tiene la iglesia evangélica con la sociedad entera. Sin embargo, por alguna extraña razón, una vez que llegamos a estas posiciones de pastorado, de liderazgo, algo nos sucede, que veo los mismos pastores que una vez en nuestras juventudes, que si yo nos conocíamos, hablábamos y queríamos hacer cambios, hoy día como que no quieren hacer esos cambios.
¿Qué crees que está sucediendo hoy día con nuestra generación de pastores que pareciera que están cómodos ministrando una cantidad de membresía en su iglesia y se olvidaron del compromiso social que habíamos hecho en nuestra juventud? ¿Por qué está pasando eso, crees tú? Mira, es un tema como para una conferencia. Sin embargo, yo te lo voy a responder porque creo que tiene una respuesta sociológica. No hay mala intención, yo creo, en los pastores, en nuestros consiervos, sino que es un problema sociológico. Mira, así rápidamente. La iglesia evangélica chilena nace en los estratos culturales pobres, bajos. Eso es una cosa que está absolutamente probada y no nos tiene que dar vergüenza. Todos los evangélicos, la mayoría, venimos de estrato cultural bajo. Gente muy esforzada, que nuestros abuelos trabajaron a ñeque, sus hijos fueron a las universidades, los hijos comenzaron a tirar para arriba en términos económicos, y hoy día nos encontramos nosotros entre la tercera y la cuarta generación. Entonces, es en esta etapa, entre la tercera y la cuarta generación de creyentes, donde la iglesia llega a la clase media y primero surgen estos intereses. No eran los intereses de la época que uno podría dividir en 3 etapas la iglesia evangélica, estas 3-4 generaciones. La etapa que se denomina carismática, que va de 1909 hasta 1950, según mis estudios de doctorado, digamos, donde la fortaleza de la iglesia evangélica son líderes muy carismáticos, mucha fe, mucho milagro, mucha calle, mucho poder. Esa es una etapa muy linda, donde la verticalidad, perdón, la horizontalidad en el liderazgo se nota más. Los pastores son más iguales a la gente que va a la iglesia. El segundo periodo, ¿cierto?, que va de 1950 a 1980, que se denomina la etapa de tradicionalización, es donde la iglesia evangélica chilena adquiere todas sus tradiciones. La forma en que entiende el mundo, la forma de hablar, cómo piensa, su vestimenta, sus instrumentos. Hay mucha tradicionalización. Yo no digo que eso esté malo, es simplemente una etapa. Esto según los estudios de un sociólogo llamado Max Weber, que escribió un libro extraordinario que habla muy bien de nosotros, el protestantismo y el espíritu del capitalismo, que es muy importante. Entonces, esa etapa es una etapa formativa interesante donde la gente nos empieza a reconocer por nuestras tradiciones. Pero desde 1980 en adelante, donde surge la tercera y la cuarta generación, es una etapa que se denomina etapa de burocracia, donde la iglesia es reconocida afuera. Empiezan a reconocerla como un actor relevante y aparecen los capellanes, mira qué interesante, aparecen los estudiantes de teología, aparecen la importancia de las personerías jurídicas, la lucha por la ley de culto, el 31 de octubre. Hay un montón de elementos que empiezan a ser relevantes y que dan este sentido identitario que tiene la iglesia evangélica chilena. Pero fíjate que hay algo interesante. Esta es una etapa muy linda de burocracia, donde somos como legales, pero al mismo tiempo la iglesia tiende a institucionalizarse y pierde el vigor de movimiento, pierde el vigor del avivamiento, y los elementos estructurales empiezan a ser más importantes que los cambios. O sea, el directorio, el tribunal supremo, el presbiterio, como le quieran llamar los ancianos, los oficiales, la forma en que hacemos las cosas, y es muy difícil que se produzcan cambios, porque está ya en la tercera, cuarta generación. Entonces, tiene cosas buenas y cosas negativas. Lo bueno es que la iglesia se nota institucional, se nota ordenada, se nota con mucha fuerza económica también. Mira la cantidad de templos que tenemos nosotros en Chile, hechos con plata nuestra, no del Estado, son increíbles. Entonces tiene mucho posibilidad para hacer cosas, pero los cambios son difíciles de hacer porque eso implicaría desarticular esa burocracia que existe. Entonces, y mira, si tú me das 2 minutos más, no te explico algo interesante. Dale. Ya me picaste, porque mira, hay un escritor que yo siempre le sugiero a mis estudiantes, Valdir Steuernagel. Es un teólogo no muy conocido, a mí de los que me gustan y no son tan conocidos. He leído algunos textos de él, ese brasileño, y él tiene un libro que se llama Fe y Obediencia Práctica a la Misión. Y él dice que precisamente en estas etapas de las iglesias evangélicas, porque no pasa en Chile, pasa en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, él dice que hay un problema que hay entre el movimiento y la estructura. Entonces él dice que las dos cosas son necesarias. Tiene que haber avivamiento, tiene que haber movimiento evangelístico, pero ese movimiento evangelístico no puede crecer sin estructura. A Chile le pasó eso. Hubo un gran avivamiento y se mantuvo con la estructura que originó su tradicionalismo y su burocracia.
El problema está en lo siguiente, ahí está la raya para la suma, que el gran desafío que tiene la iglesia hoy en el siglo XXI, la iglesia chilena. Y es que, dice así Valdir, mira, si yo voy a tu casa y veo que estás construyendo una casa grande y tienes unos andamios para llegar a hacerla con segundo o tercer piso, me parece genial, dice él. Pero si yo vuelvo en 70 años y veo que en tu casa todavía están los andamios y tú estás pintando los andamios, le estás poniendo guirnaldas, adorno, digo, bueno, Luciano se volvió loco, porque los andamios son para hacer el movimiento, para crear la casa. Entonces, pareciera que la iglesia evangélica chilena, yo lo digo con el mayor de los respetos hoy día lo que hace es pintar los andamios. Está más preocupada de la estructura, está más preocupado que del movimiento, de que nosotros salgamos afuera, nos metamos en la sociedad, podamos ser una influencia real en la cultura, en la política, en la educación, en el arte. Estamos más preocupados dándole más tiempo a las cuestiones estructurales. ¿Por qué? Porque nos han permitido también visualizarnos como algo organizado y como algo que tiene prestigio. Pero ahí está la lucha. ¿Cómo logramos hoy día nosotros, entre esta tercera y cuarta generación, salir hacia afuera con todo lo que el Señor nos ha entregado como pueblo de Dios? Y a eso agrégale algo más que no es menor e importante. Hay un tema de la falta de unidad. Fíjate que en Chile, el último entrevistado que trajimos nos dijo que tenía, estadísticamente en Chile hay más de 8.000 organizaciones o corporaciones religiosas. A todo lo que tú mencionaste, agrégale a eso la falta de unidad. ¿Qué tienes que decirnos frente a eso? Lo que es horroroso, porque a quienes nos ha tocado la bendición de salir por el mundo, mira, yo ahora me hice un poquito famoso por la Convención Constitucional, pero yo era un poquito más conocido en algunas denominaciones en el extranjero. Estuve viajando por unos 14 años por toda América Latina, predicando, dando conferencias, escribiendo libros, por Europa, por los Estados Unidos. Y en uno de mis viajes a Suecia, cuando me preguntaron sobre la cantidad de denominaciones que había en Chile, yo dije ese número, porque yo fui director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, trabajé para la Secretaría General de la Presidencia. Y fíjate que tenía los datos, en ese tiempo éramos como 7.000 grupos. Entonces cuando yo les digo esto, se volvieron locos, no podían creerlo. Y me cuentan que en Suecia ellos están preocupados por el problema de unidad que tienen en la iglesia evangélica, porque hay 5 denominaciones. Y hay un movimiento de renovación en los jóvenes que estaban intentando que se unieran los bautistas con los de la iglesia del pacto, que era la mía, la Mijonskirkam, allá, que se unieran con los pentecostales, los bautistas, para dar un gesto de unidad al mundo sueco. Entonces cuando yo les dije a 7.000 grupos acá, fue horroroso. Y es verdad, porque mira, esto con mucho respeto, con mucho cariño, porque sí, claro, yo digo, yo soy un defensor de la iglesia evangélica, soy un defensor de los pastores. Yo creo que el trabajo que hacen es encomiable, es irrepetible. Pero si no somos críticos con nosotros mismos, nunca vamos a crecer. Entonces, mira, si hay 7.000 grupos, cada uno de estos grupos siempre dice que el Señor les dio una visión a ellos. Por eso ellos tienen su grupo, que Dios les dio una visión y son la última manada del desierto, la última lluvia, como quieras llamarlo, ya. Pues si hay 7.000 visiones que anda repartiendo el Espíritu Santo diferentes, o el Espíritu Santo está confundido con 7.000 visiones, o somos nosotros los que hemos errado el camino. Sí. Y yo pienso, y prefiero creer, de que nosotros hemos errado el camino y nos hemos dividido por nuestras rencillas, nuestras problemáticas personales, y hemos causado este dolor al corazón del Señor y a la gente que nosotros nos ve. Ahora bien, ¿es posible que nosotros lleguemos a ser una sola denominación? Tal vez no, pero sabes que hay salidas para esto. Y yo aquí le pongo mucho, pero mucho de fe a lo que está haciendo el Señor con las unidades pastorales. Sobre todo aquí en Biobío. Aquí hay siempre un concilio en cada comuna, o 2, como máximo. Y todos esos concilios, todos, están agrupados en la provincial de pastores, que aquí la administra el pastor Gabriel Macaluso, un gran hombre del Señor. Y luego las provinciales, todas se juntan en la regional, donde está Juan Marco Godoy Araya, gran amigo, presidente de la coordinadora regional. Todos funcionamos muy organizados, hay más de 1.000 pastores detrás de eso. Y a su vez, la regional está unida a plena. La plataforma evangélica nacional, con la que yo trabajé mientras fui constituyente. Entonces, yo creo que si no vamos a alcanzar el sueño de ser una denominación o algunas pocas, yo creo que una gran posibilidad es que los pastores entendamos la necesidad que tenemos de estar juntos
y los concilios pastorales, las agrupaciones, yo creo que son una gran salida, a pesar de que a veces se politizan un poquito más de lo debido, que tienden a tener una doctrina un poco más allá, pero de todas maneras, esos problemas valen la pena por intentar que el mundo nos vea a nosotros un poco más unidos. Sí, sería lo ideal, pero va a ser bastante difícil ya con los antecedentes que tenemos, ¿no? Más de 8.000 organizaciones religiosas. Pero tenemos que entender también que nosotros, nuestra orgánica, nuestra génesis como génesis cultural, nosotros no provenimos de campesinos, no procedemos, nuestra cultura evangélica no procede, qué sé yo, de personas que están dadas a los estudios, sino que venimos del pueblo mapuche. Ese pueblo mapuche que los españoles en 500 años no lo pudieron conquistar. Entonces pareciera que eso sobrepasa, ¿no es cierto?, nuestro ADN, y pareciera que todo el tiempo estamos en guerra. Todo el tiempo estamos en conflicto, como todo el tiempo estamos buscando por el conflicto y no la paz. Entonces, yo creo que la única forma en que evitemos de seguir en conflicto es que nos rindamos a la paz. Y cada uno de los ministros, de los líderes, no se creen organizaciones para gobernar a otros, sino que para caminar juntos. Y ahí está el tema. Porque de estas organizaciones que tú me mencionabas, probablemente allá en el sur está funcionando bien, pero acá en Santiago, ¿para qué te cuento y qué decir del norte? Esa unidad que tú me estás mencionando para mí es extraña. No se ve por estos lados, digamos, por esta zona del país. Así que vamos a tirarle un poquito la oreja ya, un poquito más a la metropolitana, donde está la mitad, o un poco más de la mitad, digamos, no tanto, porque hay más gente en región evangélica. El 30% de los evangélicos es el número que tenemos aquí en Biobío. Y creo que dobla la media nacional, que anda entre 15 y 17. Pero sí vamos a tirarle un poquito la oreja, porque fíjate que en el norte sí han logrado hacerlo con algunos movimientos. A mí siempre me invitan a dar conferencias, y cuando he ido allá han juntado 180, 200, hasta 250 pastores. Y yo creo que es posible. Y sí, efectivamente tenemos un origen nosotros un poco conflictivo, como tú dices. Fíjate que hay más evangélicos en el mundo mapuche que en el mundo criollo chileno. En el mundo mapuche, el mundo evangélico llega al 35%. Y en Chile llegamos nosotros más o menos entre el 15 y el 17 real. Entonces hay más gente evangélica dentro del mundo mapuche. Pero mira, voy a ir a un punto que es importante. Fíjate que nosotros fuimos parte de los primeros procesos de migración campo-ciudad. Según los sociólogos dicen que el mundo evangélico fue clave en la formación de la clase media, porque la mayoría de los evangélicos de las ciudades venían del subcampesinado obrero, que venía emigrando desde el campo para quedarse en la fábrica, y en ese tiempo era muy difícil, pero como ellos se quedaban donde los hermanos evangélicos de su denominación dormían en la iglesia durante 3-4 meses, luego se integraban a la fábrica y comenzaban a hacer su vida en las ciudades. Eso fue la base del surgimiento de la clase media. Y esa forma de lógica era la que permitía la unidad, que se replicaba en otro grupo, porque la iglesia convivía mucho horizontalmente. Era como este elemento que había en los primeros creyentes, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitara, ¿cierto? Y lanza a sus apóstoles al ruedo, ¿no? Y bueno, la gente decía, miren cómo ellos se aman, vean cómo se aman. Entonces, ellos vivían de manera muy horizontal, compartían las cosas, las tenían en común, a veces se fueron al extremo. Tú sabes lo que pasó en Jerusalén, una tremenda hambruna porque vendieron las casas, vendieron todo, después quedaron pobres. Y hubo una colecta que estaba siempre en el ministerio de Pablo para poder llevar a la gente de Jerusalén. Pero, de todas maneras, uno ve ahí un ejemplo de personas que intentaron vivir juntas, compartir la vida y preocuparse al punto de que a ningún niño, a ninguna viuda, a ningún pobre le faltara nada. Y ese fenómeno se da principalmente, obispo, en la etapa carismática. Entonces, en mis conferencias yo siempre les digo a los pastores, intentemos rescatar las cosas buenas que tuvo ese periodo carismático, que fue el primero en Chile, de 1909 a 1950. Aprendamos la buena experiencia de la tradicionalización de 1950 a 1980. Hay cosas interesantes que también nosotros aprendemos, que son del identitarismo evangélico muy bueno. Y quedémonos con lo bueno que tiene la burocratización, que también es interesante. Pero saquemos lo bueno y demos espacio
a la novedad, porque si no lo que va a ocurrir es que nuestros jóvenes se nos van a ir. Ya está pasando. Nuestros jóvenes van a ir, sí, van a partir a cualquier cosa que les involucre la vida. Tú ves lo que ocurrió para el famoso o mal llamado estallido social, que yo creo que más bien fue una insurrección. Pero nosotros tuvimos mucha gente evangélica que fue a ese movimiento y a mí me decían, pero pastor, tenemos que estar con los pobres, tenemos que estar allá. Y yo le decía, mira, sí, es el trabajo de nosotros, pero no en un movimiento sobre el cual nosotros no tenemos control, porque ese movimiento lo dirige el Frente Amplio y lo dirige el Partido Comunista. Sí, pero es que la iglesia no tiene espacio para eso. Bueno, entonces hay una crítica ahí legítima también, que es legítima de parte de los jóvenes, de que la iglesia abra estos espacios, que logre vencer la burocracia y abrir los espacios a las nuevas generaciones, a las inquietudes que ellos tienen. Porque si no, finalmente no nos vamos a quedar con nada, porque la iglesia se renueva cuando hay jóvenes dentro de las iglesias. Entonces, yo creo que ahí está el gran desafío para la iglesia evangélica del siglo XXI. Sí, en definitiva lo que está sucediendo en la iglesia del siglo XXI, que no estamos conectando con esta sociedad y mucho menos con las nuevas generaciones. Me ha tocado aconsejar una cantidad de jóvenes, hijos de pastores, hijos de líderes de la iglesia, que están diciendo lo mismo. Nadie nos conectamos con la iglesia porque la iglesia está desconectada con nosotros. Entonces eso es un análisis, una reflexión y un cambio que debemos hacer. Y vamos a continuar con esta entrevista. Nos vamos a ir ahora al corte musical y regresamos junto a la entrevista de la semana con el pastor Luciano Silva. Habla mi corazón, te quiero escuchar. Háblame de tu amor, como un manantial. Hoy puedo oír tu voz al despertar. Son poemas de amor. En intimidad y resuenan tus palabras justo al amanecer. Tu voz, Señor, abrió mi corazón. Tu amor sin condición fue tan profundo. Estás aquí, vives dentro de mí, descubriéndome en ti. Eres mi mundo. Habla mi corazón, te quiero escuchar. Háblame de tu amor, como un manantial. Hoy puedo oír tu voz al despertar. Son poemas de amor en intimidad.
Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en la entrevista de la semana. Y quisiéramos hacer una invitación a todos aquellos que quieren saber de la capellanía, conocer un poquito más al respecto. Le invitamos a averiguar y le invitamos a ser parte de la Escuela de Capellanes Internacionales de Chile, donde tenemos 2 cursos de preparación, los cuales los ponemos a disposición de ustedes. Tenemos un curso básico y el diplomado en capellanía de servicio comunitario. Estos cursos en estos momentos están disponibles para usted 100% online. Bueno, y vamos a continuar. Vamos a enviar un saludo a Calama. En estos momentos, este programa queremos enviar un saludo a la Misión Evangélica Internacional Jesús Munay, de allá de Calama. Tienen sus reuniones los días domingos desde las 18 horas, ahí en la calle Brasilia 1723 de Calama. Y vamos a continuar con nuestro entrevistado de esta semana, el pastor Luciano Silva. Luciano, continuamos. Muy bien, con todo gusto. Ok, vamos a esta segunda etapa. Ya hemos hecho una pincelada y nos dimos una vuelta bastante larga. Hablamos de muchos temas, Es cierto. en un corto tiempo, muchos temas. Y nos gustaría saber, principalmente, una de las cosas que siempre nos preguntan es, ¿cómo, pastor, sintió usted el llamado? Yo te quiero preguntar a ti, Luciano, ¿cómo sentiste el llamado a ser pastor? Mira, cuando un creyente comienza a verse involucrado en el trabajo con personas, te empiezas a dar cuenta que la gente que Dios pone a tu lado como líder, me refiero a los pastores, empiezan a pedirte ayuda, a confiar en ti, a veces hasta depender de tu trabajo. Entonces probablemente Dios te está llamando al ministerio. Y por supuesto, cuando uno siente ese llamado, uno responde preparándose. Entonces, yo sentí que Dios me estaba llamando al ministerio y dije, no sea cosa que no me encuentre preparado para cuando el Señor confirme esto que yo estoy sintiendo como un llamado, y decidí entrar a estudiar teología. Como te contaba antes, yo tomé mi decisión de servir a Cristo a los 20 años con firmeza y entré a estudiar inmediatamente al seminario teológico y bueno, saqué mis títulos, todo eso, pero nunca he dejado de estudiar. Yo soy un permanente lector, un permanente estudiante de la palabra del Señor. Entonces, para mí siempre eso va ligado. Cuando uno siente el deseo de servir, cuando uno vas pidiendo la confirmación al Señor y te preparas, entonces probablemente tú eres una persona seria y postulante a ser una persona que Dios va a elegir para ser pastor. Y yo creo que ha sido lindo durante todo este tiempo servir al Señor de esta manera, con seriedad, con esfuerzo. Pero mira, ¿cómo hacemos la diferencia? Porque hay mucha gente que es buena para estudiar, que se capacita, se prepara, pero una cosa es el llamado a la educación, que claramente tú la tienes, pero ¿cómo se hace el trasvasije, la diferencia
del pastorado a dirigir una iglesia, a trabajar con personas, a ministrar personas? ¿Cómo logras eso? Claro, es que es diferente tener deseo de servir a las personas en distintas áreas y servirles a ellos, querer involucrarse con las familias, querer involucrarse con los que están enfermos, querer involucrarse con los que están deprimidos, ¿cierto? Y tener el ánimo de ir Sí. a visitarles, ayudarles y formar congregación. Yo creo que en ese sentido, ahí yo tengo una escuela muy pentecostal. El que es pastor siempre forma congregación. Ya sea que el pastor te pasa un grupo y ve cuánto lo haces crecer, cuánto lo logras formar, educar, darle salud espiritual, o por otro lado, cuando te envían a levantar una obra. Entonces, en mi caso personal, yo estuve pastoreando, fui pastor de jóvenes en la iglesia Bethesda de la Evangelical Covenant Church, donde me llamó el Señor a ser pastor. Estuve con el pastor Osvaldo Roncoso durante 3 años. Trabajé como su pastor de jóvenes, una iglesia grande, bonita, en el centro de Concepción. Y pasado más o menos los 3 años, yo le dije a él, yo quiero levantar una obra. Me gustaría recibir el apoyo de la iglesia. El pastor hizo todo lo necesario, conversamos con el directorio, se analizó. Y bueno, finalmente me enviaron a mí y a mi esposa, Alejandra, con cartas de la congregación, como debe ser, ¿eh? Porque yo creo que una persona que es pastor debe tener claramente quién fue quien le ungió, en qué momento, dónde están las cartas, el tema formal. Yo creo que eso es importante, sobre todo hoy día en la burocratización. Eso. Es importante eso. Entonces me dieron los papeles y me envían con mi señora a trabajar en la ciudad donde yo había nacido, en Tomé, y ahí estuvimos durante un año orando en casa, orando con un pequeño grupo de 3, 4 personas. El grupo creció a 10, 12, 13 personas, y alguien dijo, pastor, ¿y por qué no arrendamos un lugar en el centro? Y así comenzó la iglesia Amigos de la Misión, que es la iglesia que yo pastoreo hasta el día de hoy, aquí en la ciudad de Tomé. Entonces, yo creo que eso hace la diferencia, ¿eh? Que si tú te involucras con las personas y muestras que puedes levantar una iglesia, eres pastor. Ok. Para los profesionales jóvenes que nos están mirando, que ven este programa, la pregunta es para ti, Luciano. ¿Cómo logras compatibilizar desde pastorear una iglesia, dedicarle tiempo al pastoreo, los estudios y las conferencias? ¿Se puede lograr hacer bien todo eso sin descuidar ni uno ni lo otro? Mira, yo soy de esas personas educadas por normalistas. Entonces, yo no soy de la generación de cristal, lo digo con mucho cariño, ¿no? Que lloran por todo. No, yo fui criado en el rigor. Queda tiempo para eso y queda tiempo también para limpiar el patio, y queda tiempo para subirse al techo a limpiar la chimenea, y queda tiempo para salir con el hijo, y tiene que quedar tiempo también para ir a la feria, a acompañar, a buscar las verduras. No, mira, cuando tú le pides al cuerpo y cuando tú le pides a la mente, el cuerpo y la mente te dan. Lo único que hay que hacer es dormir lo que corresponde, tomar agua, mantenerse bien alimentados, pero esta vida se hizo para que nosotros seamos lo más productivos que podamos ser. Y en este sentido, también hoy día tenemos mucha experiencia de nuestros pastores antiguos, de pastores que hay en otras partes del mundo, que han logrado enseñarnos cómo compatibilizar este trabajo. Sí. Ejemplo, en mi iglesia yo tengo una convicción que no la impongo a nadie, es lo que a mí me ha resultado. Yo tengo la idea de que cuando una iglesia supera las 40 personas debe tener otro pastor. Yo sé que hay modelos distintos, ¿no? Sobre todo el mundo pentecostal. Pero en mi caso, yo he pensado, como otros pastores, que si tu iglesia crece a 40 personas necesita otro pastor, con su esposa, no sé, con alguien que le ayude. Tenemos un equipo pastoral, tenemos un equipo de diáconos. Si la iglesia crece a 80, necesitas otro equipo, que crezca el equipo. Entonces, en mi caso, nosotros los pastores no vivimos de la iglesia, estamos de acuerdo con los diezmos, porque nuestra iglesia se diezma, la iglesia utiliza esos recursos, pero nosotros los pastores, como somos profesionales, hemos decidido voluntariamente, no para imponerle a otras iglesias tienen sus dinámicas y son todas muy respetables, pero nosotros hemos decidido vivir como profesionales. Entonces, asimismo también ejercemos nuestra labor profesional durante la semana, tenemos nuestros propios negocios y le dedicamos el tiempo que tenemos a la obra. Entonces, trabajando juntos logramos hacerlo, tener la reunión de oración, los estudios bíblicos, el domingo la predicación, es casi mi ministerio en la iglesia, la predicación y la enseñanza. Entonces, sí se puede. Además que, mira, déjame citarte algo interesante. Por ahí creo que debo tener el libro de Rick Warren, Una iglesia con propósito, y él dice en este libro que esta es la época
de los pastores bivocacionales. Los grandes héroes de la fe para Rick Warren son aquellos pastores que no viven de la obra y que trabajando en la vida secular se dedican también al pastoreo, que son la mayoría, es la situación de la mayor cantidad de pastores que hay en el mundo, que hacen lo mismo que yo, que dedican todo el tiempo posible a la iglesia, a su trabajo, ¿cierto? Y no dependiendo de los recursos de la iglesia, que vuelvo a decir, hay iglesias que ya se han institucionalizado, tienen un modelo que yo no las critico, que yo las bendigo, ¿cierto? Pero hay muchas que funcionamos como yo te digo, ¿eh? Con pastores que somos profesionales. Y mira qué lindo es cuando yo tengo muchos alumnos dentro de mi seminario. Yo soy director del Centro de Reflexión Teológica del Sur. Aquí nosotros tenemos una licenciatura en teología, un bachiller en teología, un diplomado, y ahora estamos con un diplomado en psicología cristiana pastoral, 2 años. Entonces, fíjate que yo aquí dentro de este curso, que es por Zoom, una vez a la semana, tengo psicólogos, tengo alumnos que son sociólogos, y están pastoreando, están comenzando a pastorear, y yo les animo, pastoreen, amen al Señor y sirvan así con su profesión. Ustedes son muy útiles. Entonces, cuando uno quiere servir al Señor, obispo, uno simplemente lo hace. Entonces, para mí es lo que me enseñaron mis viejos pastores pentecostales. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Es verdad, es verdad. Yo doy fe de eso. Cuando uno quiere hacer, se arreglan los tiempos, algo sucede ahí para prepararse y servir al Señor mejor. En tu caso, de todo lo que has hecho, te ha alcanzado el tiempo inclusive para escribir libros. Y no una menor cantidad de libros. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, esa es una de las cosas que más me anima en la vida y en el ministerio. Mi padre era escritor y nunca publicó ninguno de sus escritos. Entonces, esto sí me gustaba. Yo le dije a él, yo no voy a ser profesor ni voy a ser pastor, y eso soy. Pero sí me gustaba lo que él hacía, que era escribir. Entonces, yo todos los días escribo algo, obispo. Todos los días, del área de la psicología, la teología, la cultura general, la política. Todos los días estoy escribiendo algo y estoy investigando. Entonces, ya después de estudiar la teología por unos 30 años, he logrado escribir 15 libros, de los cuales publiqué hace poco, hace unos días atrás, lancé mi último libro, digamos, junto con un discípulo mío que es psicólogo. Lanzamos el 7º libro que escribí. Y ya escribí otro que lo voy a lanzar dentro de un mes y medio, que se llama Chile será para Cristo, que habla sobre los hitos que identifican al mundo evangélico. Pero este último, que acabamos de lanzar, es un libro que hicimos pensando en nuestros colegas pastores. El título es una pregunta. ¿Y si el pastor se suicida cuando los gigantes también lloran? Que es una investigación que hemos estado haciendo por la preocupación de que hay mucha gente en el ministerio que está con crisis de pánico, ideaciones suicidas, tanto en Europa, en Estados Unidos. Revisamos los datos en América Latina y en Chile, y estamos lanzando este libro para ayudar a nuestros pastores, a nuestros colegas, a que ellos puedan prevenir las crisis de pánico, la depresión, el miedo y todos estos problemas con antelación. Pues es como caminando hacia una teología del cuidado pastoral. Así que sí, también alcanza el tiempo. Sí, queremos mostrar las redes sociales donde tú tienes lanzando ahí tu libro. Estamos mostrando tu Instagram para que aquellos que quieran seguirte y se enteren más de este tema en particular. Y el tema del suicidio es un tema actual, no es algo que esté lejano a nosotros. Dios nos ha permitido que en la Escuela de Capellanes nosotros tengamos un diplomado que estamos dictando en estos momentos. Y uno de los módulos tiene que ver con el suicidio. Y ahí tenemos a un profesor que es miembro del Instituto Latinoamericano de Suicidiólogos. Y ahí nos enteramos de porcentajes y cantidades abismantes de suicidio, pero en el mundo evangélico protestante. Y es increíble. Es increíble, Sí, claro. verdad. Mira, el libro está muy interesante porque lo que nosotros hicimos fue echar una mirada a todos los personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento que desde el punto de vista de un análisis psicológico y psiquiátrico presentaron problemas de depresión o ideación suicida. Y te vas a dar cuenta que hay muchos, o sea, estaban las comparativas muy interesantes con lo que ellos sufrían y con la etiología, o sea, lo que el Señor les dio para que ellos pudieran mejorarse. Te doy un pequeño caso, el caso del profeta Elías.
él deseó la muerte. Y fíjate que esta ideación suicida, este temor, esta crisis de pánico surgió después de una tremenda victoria. Él tuvo una victoria gigante contra los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Luego se entera que una mujer, muy mala por cierto, Jezabel, lo anda buscando para matarlo, se va, se siente solo, se sienta en un enebro y le grita al Señor, le dice, quítame la vida, le dice, quítame la vida, ¿no? Entonces cuando tú haces un análisis de la situación que vive Elías, te vas a dar cuenta que él vive elementos que tienen las personas que van escalando desde el miedo, la crisis de pánico, hasta llegar a la ideación suicida, la depresión y la ideación suicida, la anedonia, que es la falta de poder sentir gozo o placer. Sí. Y curiosamente el Señor lo atiende de una manera tremenda, porque el Señor no lo reprende, no le dice, mira, tenéis un demonio, tenéis que ponerte a orar, sino que el Señor simplemente le dice con mucho cariño, como hace un psicólogo cristiano, le dice, descansa, toma agua y duerme. Mira qué interesante. Sí. Cuando los hermanos de la iglesia están esperando una gran oración, una liberación, el Señor dice, descansa, come y duerme. Entonces, lo que hacemos en este libro es mostrar desde la psicología cristiana cómo nosotros podemos ayudar a nuestros pastores, porque este es un asunto real y no nos debe avergonzar. Somos seres humanos, los pastores somos gente de carne y hueso que necesitamos contención de la familia y contención también de la comunidad. Así que estamos entusiasmadísimos con ese libro, obispo. Qué bien, yo ya lo lanzaste hace poco, a mí ya me han estado llegando comentarios del libro, han sido favorables, y la verdad Qué que bueno. dentro del diplomado que estamos haciendo fue tema de conversación la clase anterior. Así que, Mira. sí, así que está bastante interesante. Y por otro lado, abordas un tema que es contextual. Hay pastores que sí están pasando por problemas psicológicos, problemas también de autoestima, y en donde la burocracia no le ha servido de mucho, al contrario, solamente quieren cortar cabeza y no lo están abordando de buena manera. Yo como capellán, en forma personal, me ha tocado en los últimos 4 meses ya aconsejar a tres pastores que son conocidos. Obviamente no voy a nombrar los nombres porque llegaron a mí por el secreto confesión, a que les diéramos un consejo, y la verdad que por eso yo creo que está repercutiendo tu libro, y declaramos muchas bendiciones y que te vaya muy bien con la difusión, porque estás abordando un tema contingente, de verdad. Así es, pues así a los pastores, ¿quién los cuida? Si esa es la pregunta que yo comienzo sí. con el libro. O sea, el pastor cuida a toda la gente, ¿y quién le cuida al pastor? Al contrario, lleva la carga de todos. Nunca vive con una vida económica tan relajada, salvo... Hay muy pocos pastores que lo ven vivir bien. Poco. Y por algunos, digamos, que cometen algún error por ahí, todos somos sinvergüenza, todos somos malos, aprovechadores, pero estamos 24 horas, si alguien muere, si alguien se casa, si alguien se bautiza, si alguien tiene un cumpleaños, si alguien está enfermo, siempre estamos ahí. Entonces, la pregunta que hace este libro, ¿y quién cuida al pastor? ¿Quién cuida al pastor? Entonces, yo propongo ahí, mira, imagínate ustedes que tienen una organización tan linda como la de capellanes, o las denominaciones grandes, que tienen hoy día profesionales, deben tener equipos que se dediquen a atender y a contener a sus pastores que también necesitan apoyo. Sí, es verdad eso. Mira, y yo creo que hay un tema ahí con respecto al apoyo pastoral, que por alguna extraña razón te has dado cuenta que los pastores no confiamos en los mismos pastores. Sí. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Así es. Estamos acostumbrados a aconsejar a otros, pero cuando se trata de nosotros, la mayoría vamos a un especialista, a un profesional de la salud, pero no en el campo pastoral. Cuando se supone que la estructura, la burocracia, ¿no es cierto?, que nos armó, nos hizo y nos dio una identidad organizacional, debiera ya tener resuelto ese tema, ¿o no? Y es tan urgente porque, mira, en el libro descubrimos lo siguiente: aquí en América Latina, de los pastores que consultan, 1 de cada 3 tiene síntomas de depresión. 1 de cada 3 tiene síntomas de depresión. Y 1 de cada 4 está exhausto 100%, cansado. Oh. Y es la antesala al temor, a las crisis de pánico y las ideaciones suicidas. Entonces, yo creo que esto va a ser muy importante. No quiero nombrarlo porque es un gran amigo y un pastor de una denominación muy grande en Chile se interesó por el libro y me dijo: Luciano, tienes que venir a mi conferencia anual, quiero que todos mis pastores a nivel nacional
puedan escuchar tu conferencia y recibir algún consejo de cómo podemos nosotros como denominación enfrentar esta problemática antes de que sea grave. Y yo, Sí. feliz, y desde acá también quisiera aprovechar tus pantallas para ofrecerle a cualquier obispo, pastor de congregación, yo estoy disponible, yo jamás he cobrado por una conferencia, simplemente soy bueno para tomar café, así que eso tiene que tener cuidado, ¿ya? Y a veces me pongo bueno para comer. Pero yo estoy siempre disponible para servirles, pastores, para ir a sus congregaciones, tratar con sus colegas y poder ayudarles antes que sea tarde y ayudarnos, porque es importante crecer hacia una teología del cuidado pastoral. Qué importante la invitación que nos está haciendo Luciano, porque al igual que la Comisión de Capellanes, llevamos 15 años ejerciendo la capellanía y jamás hemos cobrado por algún servicio el que hacemos, ni en nuestras conferencias, ni en nuestros campamentos, ni en ninguna actividad que hemos hecho en 15 años. Es el Señor que ha estado sosteniendo y respaldando, inclusive este programa. Está siendo sostenido Qué maravilla. por amor, por personas que nos dan su ofrenda, le dice, el programa está bueno, sigamos adelante. Amén, hay que hacerlo. Y estamos en el plan del Señor. Así que Gloria a Dios. quiero recalcar la invitación que acaba de hacer Luciano. Si tú, pastor, tu obispo, estás necesitando de que acá tenemos a un hermano pastor, a un profesor, a un doctor que está ofreciendo sus servicios para apoyarnos en las áreas que necesitamos. Hoy día abordamos un tema tan importante como es el suicidio pastoral, ¿ah? Pero de seguro él tiene otras competencias, abordar otros temas más que tengan que ver con el ministerio evangélico en Chile. Así que muchas gracias por tu ofrecimiento, Luciano. Un agrado, un completo agrado. Estoy para servir. Vamos a abordar otro tema, Luciano. Cuéntanos un poquito de tu familia, tu esposa, tus hijos. Cuéntame, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llama tu esposa? Mira, yo tengo un solo hijo. Dediqué gran parte de mi vida a viajar, como te decía, por América Latina, los Estados Unidos, Europa. Y ahora tenemos a Lucianito, que acaba de cumplir hace unos días 7 años. Lucianito es un niño muy lindo, TEA, así que soy también papá azul. Y dentro de mis causas políticas, porque tú sabes que yo siempre soy candidato, llevo esta causa de la neurodivergencia y de la discapacidad. Así que somos felices, estamos ahí aprendiendo a ser papás de Lucianito junto a Alejandra, mi esposa. Ella también es educadora, es licenciada en educación y es bachiller en teología. Juntos pastoreamos la iglesia y somos felices con este hijo hermoso que nos ha dado tanta alegría durante estos 7 años, muy simpático. Lo conoce toda la ciudad aquí. Yo, mira, aparte de todo lo que hago, siempre estoy caminando con él porque le hace muy bien. A los niños TEA le hace bien caminar. Y como Tomé tiene muchos cerros, a él le gusta subir las escalas. Así que me ha servido a mí, que me estoy poniendo más viejo, que me saca a caminar. Entonces subimos las escalas, vamos al cerro, desde el cerro miramos, sacamos fotos. Es una maravilla. Así que también siempre disfrutando la vida cristiana y apartando tiempo para todo. Mientras el Señor nos tenga en esta tierra, hay que aprovechar la vida, porque la vida es un don, un regalo maravilloso de parte del Señor, que hay que invertirlo bien. Sí, cuando lleguemos al día final, lo único que nos va a pasar realmente en la realidad de todo, querido Daniel, es que vamos a mirar hacia atrás y vamos a mirar cómo vivimos. Así es. No cuánto vivimos. Así es. No es importante cuánto vivimos, sino la calidad y qué hicimos con el tiempo que el Señor nos entregó. Por eso, en todas estas cosas, porque a mí me gusta la política, como digo, fui constituyente, fui candidato a gobernador, hace un poco de tiempo no gané, pero me quedé con más de 104.000 personas me apoyaron. Entonces, y el tema de los libros y la teología, entonces hay gente que me dice, pero pastor, ¿y usted cómo lo hace? ¿A quién le pregunta? Mira, yo digo esto, yo soy muy sencillo, tengo un trato con el Señor. Como yo soy tan torpe, le digo al Señor, mira Señor, yo no te pido que tú me abras puertas. Por favor, no me abras puertas. No. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a entrar por cada puerta que esté abierta. Entonces mejor ciérramela. Si hay una que no es tuya, ciérramela. Porque yo, si veo una puerta abierta, yo voy a pasar. Entiendo. Porque no quiero que nadie me critique, mi hijo, y si voy a tener mis nietos me digan, mi abuelo tenía capacidad y anduvo mirando lo que decían y no fue capaz de hacer esto. Claro. No. Yo ahí sí que no. Eso. No quiero arrepentirme de eso, obispo Daniel. Yo quiero tener en mi corazón la certeza
de que fui valiente y que tomé todo lo que el Señor puso por delante mío. Ok. Lo tomé como esa, digamos, enseñanza de la dracma, ¿cierto? Y de lo que el Señor te entrega, los talentos, de multiplicarlo lo más que se pueda. Bien, Luciano, muchas gracias. Ha sido una bendición poder entrevistarte hoy y ya nos quedan poquitos minutos para terminar. Sin embargo, quisiera pedirte la última información. Danos la dirección de tu iglesia para ver si alguien anda por Tomé o alguien vive ahí cerca y quiere congregarse con ustedes. Por favor, danos la dirección. Muy bien, nosotros estamos ubicados en la calle Buenos Aires, ¿ya? Entre la calle Buenos Aires y O'Higgins, en toda la esquina hay una agrupación grandota, un centro cultural muy grande que se llama UCAM, la Unión Ok. Comunal del Adulto Mayor. Ahí nos juntamos nosotros, un lugar muy grande, muy bonito, donde cada día domingo nos juntamos a estudiar, a alabar al Señor, tenemos un tiempo de break, de Listo. café, porque es una iglesia muy libre. Vale. Y siempre estamos abiertos a que lleguen todas las personas, sobre todo invitamos a aquellos librepensantes, católicos, gente que quiere escuchar la palabra por primera vez, están cordialmente invitados a tomar un café con nosotros y a orar y a buscar el Listo. rostro del Señor. Muchas gracias, Luciano. Esta ha sido la entrevista de la semana junto al pastor y escritor Luciano Silva. Y nos encontramos la próxima semana con otro entrevistado tan especial como él. Luciano, antes de irnos, ¿por qué no le mandas un saludo a quien tú quieras saludar ahora antes de despedirnos? Sí, quisiera mandar un saludo a todos los pastores a nivel nacional y decirles que no tengan miedo, que estamos frente a procesos de cambio cultural que son brutales, muy, muy fuertes para nosotros, pero que frente a eso, cuando el asedio ha sido más grande en la historia de la iglesia, más grande ha sido la presencia del Espíritu Santo. Lo único Bueno. que estemos unidos, que nos preparemos, seamos serios, que busquemos la comunión los unos con los otros y seguramente, así como el Señor envió un avivamiento en el siglo XX que era tan necesario, nosotros en el siglo XXI también vamos a tener nuestro propio avivamiento. Listo. Así que un abrazo a todos. Nos vamos. Esta ha sido la entrevista de la semana junto al pastor y escritor Luciano Silva. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Chao. Chao, chao.